Nuevamente con ustedes, hermanos, que Dios les bendiga. Hoy traigo una pequeña reflexión sobre el libro de Lucas, es el capítulo número 1, el verso 5 en adelante. Te lo voy a estar leyendo. Voy a leer solo hasta el verso número 7, 5, 6 y 7. Dice así: Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer de las hijas de Aarón se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos, ojo aquí por favor, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles, ojo ahí, andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero, aquí está el ojo para el pero, no podían tener hijos porque Elizabeth era estéril y eran de edad avanzada. Hay algunas cosas que yo encuentro aquí que a mí me llaman mucho la atención y que la quiero compartir. Punto número 1. Me llama la atención el hecho de que se registre un rey perverso como Herodes en los días de rey Herodes, el rey de Judea. Romanos capítulo 13, verso número 1 dice que no hay ninguna autoridad sino la que es puesta por Dios. Y cuando habla el texto de que las autoridades son puestas por Dios, no está hablando nada más de los ministerios o los pastores o los apóstoles que ejercen autoridad sobre la iglesia. No, está hablando de reyes y de gobernadores, algo así como el presidente de nuestra nación. Aquí era un rey llamado Herodes, un rey, por cierto, inconverso, perverso y que perseguía a la iglesia. Y aunque parezca todo lo contrario a la verdad, era puesto por Dios. Quiero que les quede bien claro esa parte porque es algo que a mí me llama la atención. No vayamos a olvidar cuando Dios también permitió que el pueblo de Israel fuera esclavo de los egipcios. Esta vez no era la primera que Dios permitiera que una nación estaba encima de su pueblo escogido. La autoridad es puesta por Dios, sea buena, sea mala, tenga buenos modos, tenga malos modos, sea inteligente, sea torpe, tenga gracia, no tenga gracia, se equivoque, tenga errores, tenga pecados. Y eso implica también en los ministerios, porque muchas de las veces la iglesia ve los errores de su pastor y tiende a desanimarse, a desconfiar, a descalificarlo. No, Señor. Aunque su pastor tenga errores y tenga defectos, sigue siendo una autoridad. Aunque él se equivoque, sigue siendo una autoridad. Aunque él pecare, sigue siendo una autoridad. Estamos hablando palabras espirituales, palabras de madurez que nos ha regalado el Espíritu Santo, según la segunda carta de Corintios. Vamos a acomodar lo espiritual a lo espiritual. El hombre que tiene un llamado de parte de Dios, como aquí Herodes, a ser el rey de Judea. Ahora, el hombre que tiene un llamado al pastorado, no lo pierde porque pecó, no lo pierde porque falló, no lo pierde porque tenga mal carácter, no lo pierde porque no ore, no lo pierde porque sea un mañoso, no lo pierde porque tenga muchos defectos, no lo pierde porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Quizá ese texto está fuera de su contexto, pero aplica. Irrevocable es el llamamiento de Dios. Ahora bien, dejemos de fijarnos si es un buen rey o no es un buen rey, si es un buen pastor o no es un buen pastor. Es una autoridad y está puesta por Dios. Entonces, el segundo punto que a mí me llama la atención aquí es Zacarías y Elizabeth. Ahí vemos el prototipo o un modelo repetido del Génesis, cuando Dios toma a Adán y a Eva y los bendice para que procreen y hagan que tengan hijos y que poblen el mundo, ¿verdad? Y aquí yo veo que Zacarías con Elizabeth son el modelo de la iglesia, porque caminarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Hoy la juventud tiende a escoger gente del mundo, gente que no tiene fe, que no ama a Dios, que no ama su palabra, y se casan con ellos. Después se divorcian, se amargan, se frustran, y ahí andan los niños regados. ¿Por qué? Simplemente porque fueron desobedientes. Usted va a decir, ay, qué duro es el país. Es que esa es la realidad es dura. ¿Por qué? Porque así somos desobedientes, así somos rebeldes. Por eso la palabra de Dios es un yugo ligero que nos va a llevar a Cristo, a obedecer su palabra. No puede el hombre caminar con una persona si no están de acuerdo. No puede. Habrá jaloneos, habrá discusiones y habrá muchos problemas. Pero Dios nos dice, no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. Así es que, jovencita,
espere en los tiempos de Dios y espere con un siervo de Dios. Por eso aquí está está Zacarías y está Elizabeth, una familia bendecida, una familia que tenían en común la fe y que los dos amaban, porque si uno caía, el otro lo levantaba, si uno se desanimaba, el otro lo animaba. Pero ¿qué hay cuando el convertido, el que tiene fe en Cristo, se casa con una persona que no tiene fe y se desanima el que está en la fe en Cristo? ¿Quién lo va a animar? Al contrario, aquel lo va a arrastrar y va a hacer que usted se desconvierta y se convierta al paganismo. Entonces, punto número 3. Ellos, según el verso 6, eran justos delante de Dios, eran irreprensibles en todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Justos, irreprensibles en todo, casi perfectos. Pero esta familia no podía tener un hijo, según el verso 7, por 2 razones. La principal, que Elizabeth era estéril. La segunda razón es que ya estaban avanzados en edad. Vamos a regresar al punto número 3. Gente irreprensible, gente santa, gente buena, gente temerosa de Dios, que no practica el pecado, que no le desea el mal a nadie y que tampoco lo hace. Ese es el modelo de Jesucristo. Esto es como Jesucristo replicado en estas personas. Y es lo que nosotros hoy llamamos como un buen testimonio. Hoy muchos dicen ser cristianos, pero sus hechos niegan lo que afirman con sus palabras. Necesitamos tener una conversión, un arrepentimiento genuino y volvernos a Dios para que nos dé un corazón de carne, un corazón espiritual, que ame su palabra, que no la aborrezca, que no le sea tedioso leerla, ni estudiarla, ni escucharla, sino que la ame, que la indague, que la escudriñe, que la estudie, que la analice y que la abrace y que la practique. Ellos hacían todo esto y sin embargo sufrían. Punto número 4. El hecho de que tú seas un cristiano y que seas justo, temeroso, que ores, que ayunes, que ofrendes, que diezmes, que sirvas, que cantes, que prediques, no significa que estás excepto al sufrimiento. Tú puedes sufrir aún siendo bueno. Tú puedes tener malos días aún siendo una persona justa. Tú puedes padecer enfermedades siendo un cristiano. Usted puede tener días difíciles aún teniendo un servicio íntegro a Dios sin haber pecado. Y aquí encontramos algo para terminar que a mí me llama mucho la atención. Es que esta pareja no buscaba a Dios por lo que Dios les podía dar. Ellos habían orado por muchos años y no se les había respondido. Y aún así, sin recibir respuesta, ellos seguían fieles a Dios. De hecho, Zacarías le tocaba presentar el sacrificio, el incienso y estar en el templo adorando a Dios. Y la multitud estaba afuera. O sea, el servicio era de todo corazón, a pesar de que Dios no les había contestado. Hoy en día, la fe de algunos en las iglesias es muy baja, es muy débil, tiene un nivel muy inferior que no llega ni a servir para ser salvos. Porque en cuanto están ahí algún tiempo y Dios no les responde, se van. Dios no los sana, se van. Dios no los prospera, se van. Dios no salva a sus hijos, se van. Y se pierden igual que sus hijos. Se enferman igual que las personas, pero del alma, en el corazón están sucios, enfermos, dañados, porque oraron y oraron y oraron y esperaron y Dios no les contestó. La fe verdadera permanece bajo oración en todo tiempo, aunque no reciba por un largo tiempo la respuesta que él está buscando en Dios. Al final de los años de estos dos, Dios los alcanzó. Y mire de qué manera. Yo sé que no lo leí, pero está en los versos más para abajo, del verso 9 en adelante. Dice que un ángel se presentó delante de Zacarías cuando él estaba en el altar. Y mientras estaba ofreciendo el incienso y hacía las oraciones por el pueblo, se presenta un ángel. Y este se queda perturbado, se queda confundido, asustado, le invade el temor. Y él le dice, no tengas miedo, no tengas temor. Yo vengo de parte de Dios. Y quiero decirte que tus oraciones han sido escuchadas. Qué glorioso, qué maravilloso. Dios nunca llega tarde, nunca llega después, siempre llega a tiempo. Él pensó que había terminado su tiempo, que estaba a punto de morir y que no iba a ver su descendencia, que no iba a tener un hijo. Y vaya qué hijo tuvo. De ahí vino el gran profeta Juan el Bautista. Intervención angelical, intervención divina, palabra de Dios. Y este hombre ya envejecido,
Y le dice el ángel, tu mujer te dará a luz un hijo. Y él dice, pues, ¿cómo va a ser esto, verdad? Porque pues ya estamos grandes y aparte pues ella está estéril. El ángel se molesta, tiene celo de Dios y le dice, quedarás mudo y no podrás hablar hasta que el niño nazca. Él sale, todos se le quedan viendo y saben que por su cara él tuvo una experiencia en el altar, en el santuario, tuvo una visión. Lo que digo es que al final Dios lo bendijo, Dios le respondió y le dio un hijo. Nunca pierdas la fe, nunca pierdas la esperanza, nunca dejes de creer, nunca dejes de orar. A pesar de que todavía estés batallando, a pesar de que todavía no puedas tener un hijo, Padre, bendícelos en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Pon tu mano ramándote prestos. Pon tu mano milagrosa sobre sus vidas. Pon tu poder sobre sus vidas. Pon tu Espíritu Santo, pon tu favor. Toca los vientres alabanzas de las personas que no pueden tener un hijo. Glorifícate así, sana Ramaquendes. Glorifícate nuevamente como lo hiciste con Juan el Bautista. Respóndeles a estas personas lo mismo que le respondiste a Juan el Bautista. Tus oraciones han sido oídas y han llegado ante la presencia de Dios. Hermano, no pierda la fe. Sepa aguantar. Sepa resistir. Sepa esperar. Yo sé que duele, pero usted no es el único que está en esa espera. Yo también estoy esperando que Dios cumpla en mi vida la palabra que hace muchos años me regaló. Van 19 años y sigo esperando, sigo creyendo, sigo avanzando en edad, pero sigo creyendo y sigo esperando, porque hace mucho tiempo le dije a Dios que le amaba, que le creía con todo mi corazón y que yo me iba a aventurar en su palabra, a creerle, a servirle, esperando que Él confirmara y cumpliera su propósito en mí. Han pasado muchos años y yo todavía estoy esperando. A veces flaqueo, a veces me desanimo, pero la palabra, pero el Espíritu vienen, me fortalecen, me tocan, me dan nuevas fuerzas y yo sigo adelante. Y por eso te digo, toma la palabra, toma el Espíritu, toma la oración y el día de mañana o el día de hoy, si es tu tiempo, Dios se aparecerá y te dirá, tus oraciones han sido respondidas. Juan el Bautista se llenó de dicha. Zacarías con Juan el Bautista, su hijo, se llenó de gozo, se llenó de felicidad, se llenó de dicha y fueron una familia feliz, bendecida por la mano de Dios, porque Dios responde. Dios no se queda con nada. Dios es fiel a su palabra, a sus promesas y Él honra a los que le creen. Bendiciones y nos vemos en un próximo video.